Buenas tardes a todas y todos. A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo en redes sociales, por lo cual podemos dar inicio formal al evento. Gracias. Muchísimas gracias. Damos inicio a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia que organizamos desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí compartiendo, miembros del equipo de investigación del Observatorio de Reformas, y también a todos aquellos que están conectados a través de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La sesión de hoy es la segunda de este año y tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen la maestra Cecilia Hernández Cruz, quien además de ser estudiante del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde está haciendo su tesis doctoral, es directora de vinculación del Instituto Electoral de la Ciudad de México y miembro de este observatorio, y ella nos presentará un trabajo titulado Factores que intervienen en las decisiones judiciales de las magistraturas electorales a nivel subnacional en México, y tendrá el honor y el gusto de ser comentada por dos queridísimos amigos, colegas, miembros de este observatorio, y por casualidad, que los dos se llaman de la misma manera, pero fue totalmente casualidad, los Hugos, el magistrado Hugo Picado León, quien es en estos momentos magistrado del Tribunal Superior de Elecciones de Costa Rica, un queridísimo amigo, un colega estupendo que además ha estado desde el inicio en la creación de este observatorio, y nuestro queridísimo colega y amigo, también Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también investigador de este observatorio. La dinámica de esta actividad, se las recuerdo. La idea es que la maestra Cecilia pueda presentar algunas ideas claves de su documento, un documento que ya circuló con tiempo y anticipación, de manera tal que las personas que participen ya pudieron acceder a él por un máximo de 15 minutos, querida Cecilia. Luego, los dos comentaristas tendrán acceso a hacer comentarios, precisiones. La idea sería que cada uno tuviera unos 10 minutos de comentarios y precisiones. Si tuvieran que extenderse un poquito más, estaría bien. Ahí habría una primera ronda de respuestas, Cecilia, para dar cuenta de los comentarios de los comentaristas, y tenemos habilitado el chat del Zoom para que los miembros del observatorio vayan registrando su voz, de manera de que en la primera ronda de intervenciones ya pudiéramos tener una lista de personas que van a participar, y que tú puedas dar una primera ronda de respuestas a unas 4 o 5 intervenciones, y así hasta agotar el tiempo. La idea es terminar puntuales, y con la doctora Guadalupe Salmorán queremos agradecerles desde ya que en esta reunión mensual, que ya es como una cita mensual que tenemos entre todas y todos, de vernos y de aprender juntos. Entonces, sin más, le doy la voz a la maestra Cecilia. Si puedes confirmarme que tienes acceso a compartir pantalla. Sí, todo creo que perfecto. Ok. Listo, pues muchísimas gracias, doctora Freidenberg, doctora Salmorán, por la invitación a este seminario permanente de reformas electorales y democracia. Agradezco a todas y todos ustedes que se tomen este tiempo, que se hayan tomado pues el tiempo también de leer el documento que les circulé. A Hugo Concha, a Hugo Picado también por haberse tomado el tiempo y haber aceptado comentar pues estos avances de investigación, este documento que es pues algunas de los hallazgos que he tenido en esta investigación, en la variable independiente de mi investigación de la tesis doctoral. Me parece que estos ejercicios son un lujo
de tener a expertos y a gente que nos lee y que nos puede hacer pues preguntas que nos dejen pensando si es que no las podemos responder, o aportes, ¿no? Que nos ayuden como a definir la investigación cuando a lo mejor estamos un poco perdidos, ¿no? Y tener estos expertos, expertas, pues es un lujo. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, voy a compartir ahora sí mi pantalla. ¿Ahí la ven bien? Sí, sí. Perfecto. Está en compartida, no está en completa, ¿no? ¿Está bien así? No se ve una sola, sino se ven dos. ¿Sí? No pasa nada, se ve bien. Sí, bueno. Sí. Ahí está la primera. Perfecto. Bueno, el documento que les mandé da una breve cuenta de por qué es importante estudiar las reformas electorales a nivel subnacional y en específico al Poder Judicial Electoral, ¿no? A este sistema judicial electoral que muchas veces es como poco visto o poco estudiado, y creo que es como muy importante que se volteara a ver, ¿no? Y en esta parte, en el documento que explico, las grandes reformas electorales en México habían estado enfocadas siempre como a configurar un sistema electoral que es como lo conocemos ahora, ¿no? Las reformas electorales a nivel subnacional habían quedado en manos de las élites, ¿no? Si había un mandato de acátese en las constituciones locales, sin embargo, pues eso quedaba como a negociación del Congreso local, de los gobernadores, y muchas veces no se acataban. Y ahí hay como un proceso largo, que todos conocemos de reformas electorales a nivel federal, pero no es sino hasta 2014 donde hay como reformas más ya directas a modificar el sistema electoral local. Y yo me enfoqué en mi investigación, o me estoy enfocando en mi investigación, a ver a partir, o sea, ese es como el punto de partida de la investigación, porque hubo cambios importantes en la designación de las magistraturas electorales locales. Ustedes se acordarán que en esa exposición de motivos de la reforma de 2014, se explicaba o había como ahí un tema con las consejeras y los consejeros electorales, o más bien con los organismos públicos locales, que decía que podían desaparecer y que estaban cooptados por los gobiernos locales y demás. Y en esa exposición de motivos de esa reforma no se hacía una explicación como de fondo de qué pasaría con los tribunales electorales locales, ¿no? Entonces como que se asumía que el legislador pensaba de la misma manera para los órganos locales electorales en general. Entonces, para el tema de los magistrados, el cambio más significativo, de alguna manera, y para esta investigación, fue la designación, ¿no? Antes eran los congresos locales los que decidían o designaban a los magistrados y a las magistradas, y a partir de la reforma ya es el Senado, ¿no? Lo que querían quitarle a partir de la reforma era el sesgo partidista, y al final pues terminó de alguna manera esta definición en el Senado de la República, que pues también es un órgano político, ¿no? A diferencia de los órganos administrativos que las y los consejeros entran por un concurso que controla o que más bien organiza el Instituto Nacional Electoral. En el caso de las magistraturas no fue así. Entonces, para mí fue muy importante, ¿no?, poner como un punto de partida en 2014 con las reformas estas que hacen como un cambio relevante, y hay otras cosas ahí importantes, ¿no? Ustedes saben que esa reforma de 2014 lo que hizo fue restarle algunas de las atribuciones a los órganos electorales locales, también a los tribunales. Aparece esta figura del per saltum, que quiere decir que se puede llegar directamente a las salas regionales o a la sala superior del tribunal, y entonces había como una ambigüedad o como un cuestionamiento de, bueno, y entonces ahora qué van a resolver los tribunales electorales locales, si se puede llegar directamente al tribunal federal, y ahí había como confusiones. Al final de cuenta,
la normativa es clara, ¿no? Las competencias de los tribunales locales es resolver controversias de las autoridades administrativas locales, ¿no? Estas se redujeron, como lo comentaba, pero esa es como su atribución. Entonces, bueno, esto ya lo había comentado. Ahora, hay otro cambio importante, ¿no? Antes las magistraturas electorales locales tenían como una variedad de quién proponía, ¿no? Les decía que designaba, podía ser el Congreso local, pero también quién proponía, había una variación ahí de muchos actores, ¿no? Podía ser una combinación del Poder Ejecutivo y Judicial locales, podía ser el Poder Judicial local, fracciones parlamentarias del Congreso local. Poníamos aquí el caso de Yucatán, que había propuestas de organizaciones ciudadanas incluso. Entonces la reforma lo que llega a hacer es, vamos a hacer esto homogéneo y vamos a definir entonces que es el Senado quien hace esto, ¿no? Que es lo que les comentaba. Bueno, antes algunas otras cuestiones que se lograron homogeneizar con la reforma. Antes había una variación entre 10 años del periodo que podían estar las magistraturas, había variabilidad en la posibilidad de reelección, se componían los tribunales locales de entre 3 y 5 magistraturas y, como les comentaba, pues había variabilidad en las propuestas para designación. Después de la reforma de 2014 se establece que el plazo máximo de duración son 7 años, que la designación es escalonada para evitar como que salgan todos los magistrados y luego se queda como ahí una cuestión rara. Y entonces ahora se renueva de manera escalonada por 2/3 partes del Senado. Hay una presidencia rotatoria que la eligen los demás integrantes del órgano colegiado, ¿no? Y una particularidad ahí es que los tribunales electorales locales no pueden pertenecer al Poder Judicial estatal. Es interesante porque, como está ahí en la lámina, este ajuste revierte 19 organismos que ya estaban integrados al Poder Judicial estatal, y a diferencia de lo que pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí forma parte del Poder Judicial federal, ¿no? Bueno, allá a la carnita, ¿no? Les estoy como explicando el contexto, por qué es importante los magistrados después de la reforma de 2014, magistradas y magistrados. Y bueno, el objetivo de mi investigación es ver si existe, o sea, si determinadas características de las y los magistrados electorales tienen una incidencia en la forma en que resuelven, ¿no? Para mí fue importante en este documento que les compartí no viene analizada esa variable dependiente. Estoy en ello y forma parte de la investigación más amplia. Lo que les presento ahora es un análisis de la variable independiente, pero el objetivo de la investigación es analizar juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de 2015 y 2016, y los perfiles de las y los magistrados electorales que fueron designados para resolver en esos procesos electorales, ¿no? De 2015 y 2016. A partir de ello, bueno, lo que hice fue primero la definición de algunas variables o de algunas características para la variable independiente, que son los perfiles de las y los magistrados, y por otro lado, para la variable dependiente es el análisis de diversas sentencias, ¿no? Aproximadamente son 700 sentencias. Para la variable independiente, que eso probablemente en la investigación final se va a reducir, pero lo que les presento aquí es el análisis de perfiles de 118 magistraturas electorales, ¿no? Fueron 2 convocatorias. La primera convocatoria fueron 67 magistraturas para 17 tribunales electorales locales, y se consideran en el análisis 62 magistradas y magistrados por el tema de sustituciones, designaciones tardías, entonces ahí quedó, ¿no? Para la segunda convocatoria fueron 49 magistraturas para 15 tribunales electorales locales. Ahí hubo un tema y no se renovó. Aguascalientes y Nayarit entraron tarde como al tema de la reforma. Las resolvieron en ese momento las inconformidades de esos procesos electorales los tribunales o los magistrados que estaban en ese momento, y
se analizaron esos perfiles, ¿no? Ahí hay como también un post-it mental para saber si vale la pena o no mantener en el análisis a esos magistrados, porque pues justamente no vienen a partir de, o no fueron designados con la reforma, ¿no? Bueno, pero para el caso se analizaron perfiles de 118 magistradas y magistrados. La base de datos que se generó a partir de ello contempla género, edad, experiencia previa como magistrado o consejero electoral, nivel de escolaridad, trayectoria profesional predominante y vinculación partidista. Pasa algo en las investigaciones cuando hay como demasiados datos, ¿no? Entonces tenemos demasiadas, como mucha información, pues, y es difícil poder definir cuál es la variable que creemos que está afectando a la variable dependiente, ¿no? Y ahora, bueno, les explicaré después como algunos retos que tiene la investigación. Como les comentaba, la investigación busca explorar si estos factores inciden en la forma en que las magistraturas actúan en la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Ahí la idea que todas estas características que les he mencionado, género, edad, experiencia previa como magistrado, consejero, trayectoria profesional predominante, vinculación partidista, puedan ser agrupadas, ¿no? Ahí el tema es operacionalizar todas estas características en 4 tipos de jueces o juezas, ¿no? Preliminarmente las denominé académico, político, carrera judicial y carrera electoral, pero no son nombres definitivos y falta como ahí delimitar en la investigación cuáles son las variables o las características que se casan entre sí para poder llegar a la operacionalización de estos 4 tipos de jueces, ¿no? El académico, bueno, pues es un juez obviamente que su carrera profesional predominante ha estado como profesor, como investigador en las universidades generalmente públicas, ¿no? De los estados, y que llegó al tribunal local, ¿no? El político, le denominé así, pero igual tampoco no es la definitiva, es un juez o una jueza que le podríamos llamar outsider, ¿no? Que a lo mejor participó en el gobierno estatal, que fue abogado litigante o que fue asesor jurídico incluso de las gubernaturas, que aparentemente de la revisión de su currículum no tenía una experiencia en cuestiones electorales, ¿no? Entonces, pero que era abogado, daba el perfil y fue designado. Carrera judicial, por el contrario, ¿no? Es un juez que no necesariamente era electoral, pero había estado como toda su trayectoria dentro del Poder Judicial del Estado, incluso, y que pues participó en el proceso y que quedó como un magistrado electoral, ¿no? Y el de carrera electoral, este juez probablemente fue consejero electoral o fue funcionario de un órgano administrativo o del propio tribunal y según el análisis de su currículum, transitó o llegó ahí, pero tenía una experiencia, ¿no? En algún otro documento que revisé, algunos hallazgos que podríamos como ahí aventar sobre estos 4 tipos de jueces, es que pareciera que los jueces que tienen un perfil académico pues tienden a deliberar de una manera más progresista, ¿no? Entendiendo progresista como defender los derechos de la ciudadanía, y el político igual, ¿no? A diferencia de los jueces que tienen una carrera judicial o una carrera electoral, y esta es la principal hipótesis, ¿no? Que la tipología de juez académico y político tienden a tener un comportamiento o a resolver más a favor de la ciudadanía que los otros dos jueces, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Eso no está bien desarrollado en la investigación y por eso no lo explico más a detalle. Bueno, algunos datos interesantes ya entrando al análisis o más bien a la sistematización de las características de estas 118 magistraturas que se revisaron. Encontramos que el 76% son hombres y 24% son mujeres. En algún otro espacio me preguntaban
que por qué para el tema, por ejemplo, de consejeros electorales o ahora estas cifras son diferentes. O sea, ahora hay una reforma que busca la paridad incluso en este tipo de procesos. En ese momento no había y no había ninguna acción afirmativa, ¿no? Entonces, había muy pocas mujeres al final fueron designadas muy pocas mujeres. Bueno, en la gráfica 1 pues podemos observar esto que les estoy comentando, el tema de la edad, ¿no? Constitucionalmente la edad mínima es de 35 años y podemos ver que el 64% de las magistraturas electorales se encuentran entre los 35 años y 50, ¿no? El 88% de ese porcentaje son hombres y tiene que ver totalmente con la primera reflexión que les hacía. Esto lo que podemos ver es que aparentemente son jueces que son jóvenes, pero que el grueso de las y los jueces se ubica entre 41 y 50 años, es decir, ¿no? El factor edad es relevante en el estudio de perfiles de jueces porque se asocian visiones profesionales, ¿no? La literatura nos dice que probablemente, o hay como algunas hay hallazgos, en lo que un juez más joven, y eso es como medio intuitivo, tiene mayor ambición profesional y eso puede tener como alguna consecuencia de más cuando son jueces que están resolviendo cuestiones políticas y que son designados por un órgano político o que aspiran a un espacio donde quien designa también es un espacio político, pues que sea más fácil pues no corromperse, sino tener como digamos pues tener como algunas preferencias, ¿no? Y ayudar como a algún partido político. No quiero como ser contundente porque no hay hallazgos claros en ello. El 47% de las magistraturas entre los 35 y 40 años contaban con algún tipo de experiencia en algún cargo de dirección electoral. Lo puse porque me parecía que podía haber una relación entre si las magistraturas con mayor edad podría ser que ya habían tenido, hubieran sido consejeras o consejeros de los órganos administrativos locales, o incluso porque antes de la reforma pues había tribunales y pudieron participar esas magistradas y magistrados. Y entonces se incorporó, pero no había una relación, no, o sea, lo que se encontró, o lo que encontré es que no hay una relación completamente directa, ¿no? O sea, si bien ahí, como podemos ver en la gráfica, de 35 a 40 años, el 47% de esos juzgadores y juzgadoras habían tenido experiencia como directivos, ¿no? en un órgano electoral. De 41 a 50 años, pues no tanto, también tiene que ver porque el grueso de las juzgadoras y juzgadores, como vimos en la gráfica anterior, se ubica en este decil, ¿no? Pero ahí hay como un salto importante, y eso obedece a que son pocos jueces los que se ubican en el decil de 61 a 75 años que ya tenían experiencia previa en la dirección de un órgano electoral, ya fuera administrativo o electoral, ¿no? Esta otra gráfica es muy interesante. Al final incorporé una característica a partir de notas de prensa, a partir de, pues principalmente eso, ¿no? Notas de prensa, para saber si al final, si es el Senado quien designa a los magistrados y magistrados electorales locales, si tuvieron en prensa como o sea, se manejaba que fueran apoyados por algún partido político en específico, ¿no? Que esa podría ser la variable de control y al final tirar toda mi hipótesis y decir que en realidad no importa la edad y no importan como algunas características, sino lo verdaderamente relevante es el partido quien nos colocó. Por eso intenté quitar ese sesgo partidista, utilizando juicio para la protección de los derechos político-electorales para ponderar más, ¿no? El tema de la ciudadanía, y saqué como algunos otros juicios de la investigación, me quedé con esos. Y ahí como apuntada, lo que notamos es que de acuerdo a esas notas de prensa, 44% de las y los juzgadores
fueron impulsados por el PAN, 24% por el PRI, 13% por el PRD, de 1% por el Partido Verde y 18% fue imposible o muy difícil encontrar si se le relacionaba o no con algún partido político. En ese momento, la composición del Senado de la República en 2014 se conformaba el PRI por un 40%, el PAN 29% y PRD un 17%. Entonces, no hay una relación directa, ¿no? Pareciera que no hay una relación directa entre la conformación del Senado y el número de magistradas o magistrados que fueron impulsados por determinado partido político, ¿no? Y bueno, pues ahí pongo también una anotación, disculpándome, que para poder analizar esta variable así como se las comparto, pues se tendría que revisar un grupo de sentencias en donde se especifique si se da o no la razón al partido político, ¿no? Esa sería como una parte interesante para seguir analizando estas sentencias, ¿no? Bueno, entre otros datos que encontramos, que encontré interesantes, cerca de 13% cursaron la licenciatura en una universidad privada y el 87% en la universidad pública estatal, ¿no? También encontramos que el 40% de las y los magistrados cuentan con estudios de licenciatura, 40% con estudios de maestría y 20% con estudios de doctorado. El 12% de las magistraturas realizaron estudios de posgrado en el extranjero, lo que corresponde a 15 personas, ¿no? De las cuales únicamente 3 son mujeres. Del 60% de magistraturas que cuentan con estudios de posgrado, el 23% son mujeres. Esos datos están dentro de la base, son interesantes porque a lo mejor en el momento de estar haciendo ya los cruces, resulta que tienen un factor importante, ¿no? La literatura sobre el análisis de perfiles de juzgadores, por ejemplo, afirma que muchas veces un mayor grado de estudios puede ser, puede favorecer pues mayores o más cercanía con algunas teorías o algunas posturas más progresistas, ¿no? Más cercanas a la nueva forma de juzgar, y eso puede funcionar o podría ser algún dato interesante que cruzar en algún momento, ¿no? Limitaciones, ¿no? Las disculpas siguen. Hay un problema con o no problema, ¿no? Estoy trabajando en ello, con el tema de la operacionalización de la variable dependiente, que es como les comentaba, ¿no? Hay una base de datos de 700 sentencias con muchas características que ya están como clasificadas, pero es muy difícil, o hasta ahora me ha costado mucho trabajo como operacionalizar qué es una sentencia progresista o cuál es una sentencia más progresista que otra, ¿no? Porque, pues, generalizar cuando se tiene una N grande, decir este grupo de sentencias son progresistas porque defienden los derechos de la ciudadanía y estas son menos progresistas porque le dieron la razón al partido político, en este caso, puede ser tan general que puede caer como en cosas no tan precisas, ¿no? Y en el caso de la variable dependiente, pues como se los comentaba casi al inicio de la presentación, hay alguna dificultad para clasificar las 4 tipologías de magistraturas en el momento de cruzar, o más bien de intentar agrupar las variables, ¿no? Que podríamos decir, como les comentaba en una de las gráficas, el factor edad probablemente sea determinante, pero si lo mezclamos con la experiencia profesional previa, o cómo mezclar la experiencia profesional previa con la carrera profesional predominante cuando no son fáciles, ¿no? Entonces habría ahí como algunos cruces extraños, y entonces eso me ha costado como algún trabajo de operacionalizar para agrupar las tipologías, lo que me lleva a pensar que lo que tengo que hacer es como eliminar o sacar algunas características de la clasificación para la variable dependiente, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Estupendo, querida Cecilia. Le vamos a dar la palabra a Hugo Picado
por 10 minutos. Y les pido a los demás que están aquí participando y a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales si me ayudan con comentarios o preguntas que quieran hacer. En el caso de los que estén en el Zoom conectados, simplemente con apuntarse en el chat, yo voy registrando su participación. Querido Hugo, ¿tienes la voz? A ver, ahí está. Muchas gracias, Flavia. Inicio con un saludo a vos, querida profesora, amiga Flavia Freidenberg. Un saludo a Guadalupe Salmorán, a mi colega, amigo, tocayo Hugo Concha Cantú. Quiero agradecer también a Axel Hernández por la colaboración que me ha brindado y los correos que me ha enviado para poder participar en este evento. Saludos desde San José de Costa Rica. Y quiero no solamente saludar, sino felicitar a la maestra Cecilia Hernández Cruz por este excelente trabajo que está realizando en el marco de sus estudios doctorales. Creo, estimada maestra Cecilia Hernández, que este es un tema pertinente y novedoso, entiendo también para el caso de México. Lo creo pertinente porque además abre líneas de trabajo, de investigación que pueden resultar muy fecundas, en tanto el resultado de su tesis doctoral puede dar lugar a comparación, por ejemplo, con estudios de perfiles que ya existe sobre, por ejemplo, legisladores en América Latina, cuánto se parecen o no los legisladores, los perfiles de los legisladores a los perfiles de los jueces electorales, esas diferencias cuánto pesan en cuanto a desempeño, etcétera. Se podría también derivar de su trabajo una investigación que compare perfiles del juez electoral con perfiles de otros jueces, de jueces constitucionales o jueces ordinarios. Y hay otro temita ahí que usted lo toca de alguna manera, pero creo que sería, daría pie a muchos otros trabajos, y es cómo resuelven los tribunales electorales locales situaciones similares. Es decir, frente a situaciones fácticas similares, si los 10, 15, 20 tribunales electorales que usted estudia resuelven igual o resuelven diferente. Y cuando resuelven diferente, ¿por qué lo hacen? Y cuando resuelven diferente, si eso tiene que ver con alguno de los elementos que usted analiza, como el sexo, la edad, la experiencia, el grado académico, o de alguna manera el sesgo partidario, en fin. Creo que es un tema pertinente, novedoso. Entiendo que este paper se enmarca dentro de una investigación mucho más grande, son estudios doctorales, y mis observaciones van obviamente dirigidas al paper, al artículo que usted presenta, Cecilia, porque no está defendiendo aquí la tesis, no he leído la tesis. Ya llegará el momento para eso, la leeremos con entusiasmo cuando la publique, pero en realidad lo que me han dado a comentar es el paper. Y lo primero que quiero señalar, o lo siguiente que quiero señalar, es que es muy complejo convertir tesis en artículos. Y a veces surge la tentación de querer meter en un paper muchas ideas. Y esa es una primera tentación que hay que evitar. La profesora Freidenberg insiste, y creo, bueno, a mí me lo insistió durante los 4 años que estuve en Salamanca, y eso algunos añitos atrás, estoy seguro de que sigue diciéndole lo mismo a sus estudiantes: una idea, un paper. ¿Lo sigues diciendo, Flavia, o no? Sí, una idea, un paper. Eso técnicamente se llama parsimonia desde el punto de vista metodológico. El que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es complicado, Cecilia. Llevar todas las ideas que tienes en la cabeza a un paper es complicado. Y siento que el paper se debilita porque hay 2 grandes temas aquí. No hay una idea, un paper. Hay por lo menos 2 grandes temas que se desmenuzan en varias ideas.
y por lo menos los dos grandes temas, aunque hay otros, pero los dos grandes temas es lo referente a la reforma electoral, a cómo ha venido progresando la reforma electoral en México para el ámbito local. Hay otro temita ahí metido que es cómo se nombran los jueces, y el tercer tema, o el segundo gran tema, es cuál es el perfil de los jueces electorales. Ninguno de esos temas tiene que ver con el título del paper. El paper se intitula Factores que intervienen en las decisiones judiciales de las magistraturas electorales a nivel subnacional en México. De tu exposición ahora yo deduzco, extraigo y concluyo que obviamente esa es tu tesis de doctoral, pero cuando leí el paper no, ¿verdad? Por eso es tan difícil, y no te culpo, Cecilia, eso nos ha pasado a todos. A mí me pasa también cuando estoy emprendiendo una investigación grande y de ahí tengo que sacar un paper. Es complejo convertir tesis en artículos. La recomendación no es mía, es de la profesora Freidenberg. Una idea, un paper. Escoja de su gran investigación una sola idea y esa conviértala en un paper, porque si no, nos perdemos. Se pierde usted como autora y nos perdemos los lectores. No hay en el paper una adecuada conexión entre el historial de las reformas electorales con el perfil de los jueces electorales. Eso no tiene nada que ver, no hay una adecuada conexión. Hombre, sí tiene que ver en el contexto de una investigación más amplia, pero en este paper resulta innecesario. Se puede resumir toda esta parte del historial de reformas electorales en un párrafo y remitir otras investigaciones y ya está, y entrar al nudo de la cuestión. Y genera también un problemita con las conclusiones porque hay desconexión entre alguna desarticulación entre el texto y las conclusiones. Inclusive en las conclusiones se introducen algunos elementos que no necesariamente se derivan del paper. El paper tiene, a este momento, a como está diseñado, tiene alcances descriptivos. Básicamente describe, por una parte, la trayectoria de las reformas electorales, por otra parte describe cómo se nombran los jueces electorales en México, aspecto que a mí, que no soy mexicano, me interesa muchísimo, puesto que trabajo sistemas electorales comparados, me pareció fascinante, pero desde el punto de vista de la fortaleza del paper, debilita que se oscile entre esos tres temas. Y luego se habla sobre el perfil de los jueces electorales, que es en realidad otra historia, pero los tres aspectos se tocan de una manera descriptiva. Obviamente en su exposición queda claro que el texto promete mucho más porque la tesis doctoral va por otro lado, y en el paper, aunque se promete establecer relaciones entre una variable independiente constituida por el perfil de los jueces sobre la variable dependiente, que son las características de las decisiones judiciales, en el paper en sí no se trata, y eso hace que el título y el paper en sí prometa más de lo que finalmente da. Hay algunos aspectos muy puntuales que a mí no me convencieron del todo y que podrías revisarlo con más detalle, estimada Cecilia. Uno tiene que ver con un aspecto nominal, porque decir vinculación partidista del juez no es lo mismo que el definir o señalar qué partidos políticos apoyaron la candidatura del juez, ¿verdad? Cuando se habla de vinculación partidista parece referirse, y en la literatura así lo entendemos generalmente, con una filiación partidista del juez, con algún tipo de inclinación del juez hacia algún partido político.
Y no necesariamente que un partido político apoye una candidatura significa que ese juez esté vinculado o esté políticamente, o sea políticamente afín. Eso quizá terminológicamente se puede trabajar un poquito mejor. Y creo, recomendaría para su tesis doctoral, para efectos de definir, de establecer esta relación entre su variable independiente con la variable dependiente, que haga análisis multivariable en lo posible. Es decir, que una vez que realice el perfil, construya la tabla de contingencia con sexo, edad, experiencia, grado académico, partidos que apoyaron la candidatura y los demás elementos que usted tenga bien incorporar a su investigación, y tenga bien determinada la variable dependiente, pues haga análisis multivariable a ver cuáles de estos elementos del perfil pesan más que otros, ¿verdad? Eso sería interesante ver hasta dónde alguno de estos elementos pesa más que otros en la manera en que se toman las decisiones judiciales. Para el paper hace falta incluir tablas con los datos que usted menciona. Llega a las conclusiones sin mostrarnos los datos, pero eso es para efectos del paper. Y hay algunas cositas de redacción muy puntuales que página 4, 11 y 13 que quizá haya que revisar. Son errores de dedo sin demasiada importancia. Quizás luego le puedo pasar las observaciones por correo electrónico, dado que ya me pasé de los 10 minutos. Pero la felicito por su trabajo. Creo que abre líneas de investigación que prometen mucho, prósperas, fecundas, y creo que no puedo hacer más que aplaudirle y que animarle a seguir adelante con su investigación. Muchísimas gracias, querido Hugo, querido magistrado, un placer siempre escucharte y gracias por tu tiempo al leer a Cecilia. Creo que son todos comentarios muy pertinentes. Y le doy la voz a mi querido Hugo Concha. Tienes la palabra por 10 minutos. A ver si se escucha bien. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias, Fla, por tu siempre generosas invitaciones, en este caso junto con la de Guadalupe, ya está por ahí Guadalupe. Muchas gracias al seminario, a todos los colegas, las y los colegas que puedo ver en pantalla y algunos ver sus nombres, aunque no los veo a ellos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, que no siempre he podido estar, porque creo que hay tanta cosa en la que tiene uno que estar en estos tiempos pandémicos horribles. Y por supuesto no saben el gusto que me da que me hayan invitado a hacer un comentario, un trabajo de Ceci. Debo de comentar a ustedes que a Ceci la conocí pues, en una actividad profesional, podemos decir, ¿verdad, Ceci? De colaboración entre el instituto y el tribunal, y tuve la enorme fortuna que mi enlace era Cecilia, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, perdón, estoy cambiando la descripción. Y la verdad de las cosas es que lo repetiré hasta el cansancio ad infinitum, Ceci, fue un placer trabajar con Ceci por su rigor, por su compromiso, por su dedicación al trabajo, una cosa increíble, de verdad, Ceci, y me lo has comprobado mucho con el trabajo que ahora comentaré. Y por supuesto me da enorme gusto estar con mi tocayo. Cada vez que participamos juntos, la verdad es que yo siempre aprendo muchas cosas, querido tocayo, y qué gusto poderte ver un poquito más. Ojalá eso se amplíe, ¿no? En esta temporada. Muy bien. A ver, Ceci, sí, yo creo que hay un comentario con el que arranca mi tocayo que es buenísimo, es decir, y es claro, pero que curiosamente, aunque sí yo lo leí en alguna parte, creo que era el parrafito el pie de página donde decías que este trabajo formaba parte de tu investigación, el paper en realidad no dice mucho más de eso. Entonces, fíjate, uno de los comentarios que yo te iba a hacer, porque en el paper nunca me quedó claro, pues que estaba bien el análisis que hacías, pero que nos estaba faltando otro pedazo, ¿no? Así como el enunciado tiene el sujeto y el predicado. Yo dije, muy bien, qué buenos factores está analizando Ceci, pero ¿contra qué?
obviamente ya ahorita, desde que arrancaste y usaste la palabrita mágica de variable independiente, dije, ah, sí hay otra variable. No, pues yo dije, ¿contra qué lo va a medir? Pues tiene que medirlo contra sentencias. Y ahí entramos, creo que a uno de los temas, tengo muchas cosas que decir, pero esta creo que es crucial, ¿no? Y creo que tú lo sabes, porque estás batallando justamente con la variable dependiente. Es decir, nos tenemos que meter con las sentencias para saber efectivamente si estos nuevos magistrados, lo voy a sobresimplificar, si estos nuevos y nuevas magistradas del 2014 están haciendo, primero, y esta es quizá pregunta, ¿están haciendo lo mejor que los de antes? Porque parece que haces tú esa afirmación, no la haces contundentemente, pero cuando estás explicando esta evolución que decía Hugo, que ciertamente no está muy vinculada, parece que cuando quieres hablar de esta reforma, le echas porras. Entonces, o sea, a mí me da la sensación que me estás diciendo que ya hay mejores magistrados, que esta reforma fue para bien. Entonces yo ahí hago una primera pregunta. Si es eso lo que tú quieres decir, ya sea como una hipótesis a corroborar, hay que decirlo tal cual. O si es una de tus conclusiones, pues más bien hay que guardarla para ver si eso te lo arroja. En uno u otro caso, yo creo que esa es una pregunta clave de tu trabajo. Y se puede poner, yo creo que de las dos formas. Esa no la veo tan comprometida, solo tiene que ser parte de la hipótesis o no. Entonces, esa parte me parece muy importante. Pero dos, cuando tú tienes todo esto y finalmente lo vas a tener que corroborar con sentencias, nos vamos a meter un problemita bien chistoso. Y ya ahorita te lo pesqué. Que decías, quieres evaluar, o sea, es decir, el problema es que hay que evaluar sentencias. Hay que evaluarlas, no hay de otra, para que tú puedas agarrarte y decir, este factor o este otro está generando, lo insinuaste ahorita con los académicos y los políticos, está generando sentencias más progresistas. Me parece que esa es una parte fundamental de tu trabajo, pero no estoy muy seguro que sea con una evaluación de si son o no son progresistas. Eso lo veo extremadamente difícil, porque además evaluar una sentencia de un juez, y más aún de un tribunal, de cuando hay más de un juez, cuando son, en este caso, 3 magistrados, es un camino muy aventurero, es todo un volado. Porque seguro, es decir, la gran virtud de los poderes judiciales no es si le atinan a la sentencia correcta o no, porque eso es verdaderamente complejo de cuándo es correcta o no, sino más bien creo que hay que ajustarse a ciertos criterios técnicos de otra naturaleza y no tratar de meter un criterio de valoración que viene de otro lugar, como puede ser el valorarlas si son progresistas o no. Esa parte se me hace bien difícil. Yo más bien tomaría criterios que tienen que ver, para poder hacer esa evaluación de sentencias, más bien con cosas que están un poquillo más estudiadas y que haya ciertos consensos. Voy a proponerte algunos. Por ejemplo, en todos estos libros que luego nos da por andar haciendo de las sentencias de la sala superior, pues yo me he dado cuenta que uno de los criterios que yo he trabajado algo de ellos, pero hay mucha gente que lo ha hecho, es si las sentencias, por ejemplo, son consistentes, ¿no? Y si son coherentes. Para mucha gente son sinónimos, yo creo que no. Voy a tratarte de explicar las dos. Si son coherentes, quiere decir, acuérdate que una sentencia al final del día es un juicio, es decir, es un juicio lógico. Si los hechos y los agravios que está analizando llevan de una manera relativamente lógica a los resolutivos. Nuestra sala superior del Tribunal Electoral es especialista en no hacer eso. Analiza, dice agravios, dice hechos y sácatelas de la manga del mago, llegan a otra conclusión o se la inventan. Esa es una de las cosas que tan preocupados nos tiene a los que andamos obsesionados con la sala superior, que le gusta hacer eso. Y eso me parece que es lo más poco profesional que puede existir en un poder judicial, porque el poder judicial lo que tiene que darte es seguridad jurídica, ¿no? Entonces, si los hechos y los agravios llevan de manera coherente a los resolutivos, a la sentencia, para decirlo en corto. Y ese me parece que es un camino que tú podrías jugar un poquito más, claro, no con 700 sentencias, decir, porque pues vamos a seguir hablando de esto dentro de muchos años. Entonces ahí tienes que hacer otro criterio. Pero me parece que este criterio quizá
es un poquito un criterio más agarrable que la calificación de progresistas, ¿no? Otro, si las sentencias son consistentes, y a eso algo dijo ahorita Hugo, cuando hablaba de si los tribunales resuelven problemas iguales de la misma manera. Pero esto puede ser muy difícil tratando de magistrados de muchas entidades federativas. Pero si tú te agarras de una sola entidad federativa, o un mismo tribunal, para que no volemos tanto, porque se vuelve muy complicado, fíjate, la consistencia quiere decir si este mismo tribunal está resolviendo asuntos similares de la misma manera, si es consistente en su forma de resolver. Este tema es clave porque justamente ahí es cuando te das cuenta que se doblegan por otras cosas. ¿Cómo es posible que este asunto, que era el asunto A, que era igualito al B, en el B lo resolvieron de manera distinta, cuando no había ninguna otra cosa diferente? Ah, porque los actores probablemente son otros, porque a lo mejor son partidos políticos distintos. Y ahí sí eso te brinca de inmediato, ¿no? Entonces ahí está, tienes coherencia, tienes consistencia. Está también el tema de la claridad de las sentencias, que puede ser otro criterio de evaluación. Y suena aquí muy sencillón, pero es bien importante. Si las sentencias que emiten son sentencias claras o no lo son. Y esa es otra forma de evaluar sentencias. Y finalmente creo, aunque otra vez, ahí sí ya me estoy más acercando a lo que tú estabas diciendo, que es más complicado, si son autónomas. Pero ¿cómo vas a calificar la autonomía de una sentencia? En fin, entonces yo creo que los otros nos ayudan un poquito más. Ahora, dicho todo lo anterior, que fácil es estar siempre haciendo observaciones a alguien que está haciendo el trabajo, dicho todo lo anterior es, ¿sí? ¿Y cómo haces eso con sentencias de tribunales locales de todo el país? ¿No? Pues sí está bien complicado. Entonces, a lo mejor tendrías que elegir un número de sentencias, ya sea porque fueron las más sonadas, o ya sea sonadas por positivo, sonadas por negativo, y escoger un número limitado en cada entidad federativa. Yo no creo que sea manejable el que trates de hacer esto contra una evaluación de 700 sentencias de todo el país. Me parece, o no se me ocurre todavía, a lo mejor hay otro mecanismo. Más allá del análisis multifactorial que sugería Hugo, que eso está bien interesante, pero creo que lo que tú estás tratando de hacer tiene que ver más con esto que creo que entendí, de que necesitamos una forma de evaluar buenas y malas sentencias, dicho muy simplificado, para ver qué factores de todos los que estás tú nombrando en tu variable independiente son los que te están produciendo más las buenas y las malas, ¿no? Creo que eso es un poco lo que quieres tú lograr. Entonces yo creo que aquí hay un tema bien importante. Y luego, ya de manera muy rápida, porque se me está acabando el tiempo, y la verdad, teniendo a Flavia de Guadalupe de Big Sisters, la verdad sí me atemorizo. Debo Para decir que una veas cosa. que no, porque yo no te he dicho nada. No, haces afirmaciones en el paper, que entiendo, porque pues era un paper, que yo nada más diría aguas con estas, ya cuando las vayas a desarrollar para otro paper, o bien obviamente para tu trabajo más grande. La introducción que empezabas a hablar de las reformas electorales, decías, más que una tendencia, el necesario proceso actual, dices que es una tendencia, que hay muchas reformas electorales en México. Híjole, yo ahí traigo una tesis y a raíz de un libro que me sirvió mucho en el seminario el año pasado de Hugo, justamente, yo creo que las reformas electorales en nuestro sistema jurídico no es una tendencia, no es que sea una moda, es un necesario proceso de actualización, porque la sociedad política, ahora sí en todo su esplendor y bien subrayada, va a un paso aceleradísimo y necesitan los sistemas normativos que son estáticos o relativamente estáticos, necesitan estarse actualizando. Y mientras no tengamos otro tipo de justicia que lo haga al estilo de anglosajón, pues necesitamos estar reformando nuestras leyes. Entonces, además, esa aseveración me llamó la atención. La otra tiene que ver con lo federal. Ya con eso voy a acabar, se los prometo. Que tiene que ver con lo federal, porque parece que tú retomas esto del falso dilema de que antes de esta reforma, que básicamente centralizó las cosas, ¿no? En muchos aspectos, pero eso de que el Senado es el que nombra, pues ya qué más queremos, al centralizar, da la impresión que me estás diciendo que la cosa mejoró. Y ahí hay un debate fuertísimo, porque es otra vez esta idea de la nacionalización de las autoridades electorales en un estado federal. Yo honestamente creo que perdimos más de lo que ganamos, pero no quiero entrar a esta discusión, no es el tema de la mesa, nada más tienes que ser un poco, creo que más
rigurosa en porque sí creo que hay un falso dilema, que es o lo federal o lo nacional. Eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, mientras seamos Estado federal no podemos estar teniendo estas soluciones fáciles de, pues nos lo traemos todo al centro, ¿no? Porque al final del día ni nos lo trajimos bien, ni con el INE ni con el tribunal. Es un despapalle lo que hay desde el punto de vista del diseño de las instituciones, porque la verdad de las cosas creo que parte de una falsa idea, de que centralizar o nacionalizar te mejora los procesos, ¿no? Nada más ahí tendría un poquito de cuidado. Es una discusión gigantesca esa. Entonces, si no es la discusión que realmente te interesa entrar, o sí, a lo mejor la tendrías que evitar, que tiene que ver un poco con el primer comentario de Hugo. ¿Para qué nos metemos a analizar la relación de los nuevos magistrados con la evolución electoral? Porque a lo mejor eso nos está llevando a otro tipo de análisis, ¿no? Y ya no digo más cosas, no porque no quieras, sino porque ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Hugo. A mí este tipo de actividades me encantan. O sea, el hecho de que una persona que está pensando, que está constantemente pensando en lo que es su tesis, su investigación, reciba, que lo hace todo el tiempo de manera muy rigurosa y demás, pero que de pronto reciba comentarios de dos colegas de la manera tan generosa que les han leído a Ceci y ayudándole a pensar. De eso se trata, es lo que honra a la academia y yo creo que esto es maravilloso. Ceci, mira, tienes varias intervenciones más que de colegas que quieren hacerte comentarios y preguntas y tienes 2 preguntas del público. Entonces, antes de que pases a tu ronda de respuesta primera, te voy a hacer llegar las 2 preguntas que llegaron por Facebook, ¿sí? La primera que registramos es de Gabriela Montelongo, si el nivel académico guarda relación con el grado de independencia en la toma de decisiones de las y los magistrados. Y la segunda pregunta, también que llega de Facebook, es de Fernando Colmenero y te pregunta si consideras que la creación de mecanismos que excluyan la influencia de los partidos políticos en la designación de cargos a magistraturas electorales mejoraría de algún modo la calidad de la justicia electoral en México. Por supuesto, tienes espacios para respuestas, no tienes que responder a todo lo que se te ha comentado, por supuesto. Es más, me gustaría que tuvieras una primera reacción, pero que no te tomes mucho tiempo para darle la voz a más personas y que puedas recoger más comentarios, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, o sea, estoy emocionada, ¿no? Muchas gracias, Hugo Picado, muchas gracias, Hugo Concha, de verdad. Y yo coincido con lo que dice la doctora Freidenberg, ¿no? O sea, llega un momento en el que incluso uno se bloquea, ¿no? Porque ya no sabes como para dónde ir, ¿no? Y 700 sentencias con un montón de características, es revisando la literatura sobre, o sea, si se pueden o no clasificar en sentencias progresistas, pero que resulta que si únicamente utilizamos la característica de que le dan la razón al ciudadano, pues eso está lleno es como un globo con agua lleno de hoyos, ¿no? Entonces ha llegado, se los confieso aquí en confianza, ¿no? Que digo, ¿para dónde me hago, no? O sea, ¿cuáles son, cómo operacionalizar el análisis de las sentencias? Entonces, les agradezco un montón sus comentarios, Hugo, o sea, me das como una luz, ¿no? A lo mejor reducir, los Hugos, reducir el número de sentencias o contrastarlos de otra manera. Sí, o sea, totalmente lo voy a pensar, ¿no? Y con el comité también, ¿no? De ver cómo poder, pues reconfigurar, ¿no? A lo mejor el análisis de la variable dependiente. Y sí, definitivamente lo que necesito hacer es un análisis multivariable, porque justo si no me quedo como tengo un montón de características que podrían ser las que están incidiendo o no, ¿no? A lo mejor resulta que ninguna tiene que este también es el miedo supongo que de todo investigador, que no tenga nada que ver la variable y que pues no, se refute ahí la hipótesis y pues
y en eso estoy, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo, de verdad, no tienen idea de lo que se los agradezco. Había o sea, entre las 3 preguntas como que identifico que podría yo acercarme. Sí, o sea, definitivamente el objetivo no era explicar o definir como que después de la reforma todo se volvió maravilloso y ahora tenemos una justicia electoral local diferente, porque ni es el objetivo, porque en algún momento también lo pensé, hacer una comparación de sentencias antes de la reforma y después de la reforma, ¿no? Y no, o sea, más bien fue un tema contextual, ¿no? De decir, bueno, partimos de la reforma porque pues, había que hacer un corte temporal ahí también, y entonces era como... Y también, o sea, había ahí un tema de... si estábamos analizando la reforma de 2014, tendría que haber entonces estudiado si antes había un sesgo partidista local y ahora un sesgo partidista federal, y no era el objetivo de la investigación, ¿no? Por eso, cuando decidí, bueno, ¿qué tipo de sentencias son las que voy a analizar? Bueno, voy a quitar todos los tipos de juicios y dejar solo el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que podría ser el juicio que menos incidencia partidista tendría, ¿no? Ese era como que el planteamiento inicial, y sobre ese camino me fui durante ya estos años que llevo trabajando esta tesis, ¿no? Totalmente de acuerdo, y a lo mejor ahí me disculpo por usar mal los conceptos, sí. Y ahí el tema de la vinculación partidista. Sí, totalmente. No es una vinculación partidista, ¿no? O sea, el partido político que los impulsó no necesariamente quiere decir que militaban o no, más bien no tiene que ver con una militancia partidista, ¿no? Sin embargo, sí, ahí tengo que cuidar los conceptos, pero no nada más olvidé ahí comentarlo en su momento, igual en el documento, que o sea, se analizó la vinculación, el apoyo partidista que obtuvieron a partir de notas de prensa, pero también en muchos casos, este juez político del que les hablaba, que intentaba yo clasificar, y era como una pregunta que me hacía: si ahora magistrado, después que se volvió magistrado, trabajó directamente en el gobierno estatal mientras el gobierno estatal era del PAN, ¿tiene o no un sesgo partidista, ¿no? O sea, o se le puede, pero al final son abogados, ¿no? Y entran a un concurso. Entonces hay como muchas cosas que sí, definitivamente lo tengo claro, me falta como definir, como ir acotando, explicar, usar los conceptos de manera correcta, justo para que no se generen como estas confusiones teóricas y metodológicas, ¿no? Pero muchísimas gracias, porque eso me lo quedo para trabajarlo como dicen, ¿no? Y sí, o sea, me costó o me cuesta mucho trabajo tratar de reducir una parte importante de la investigación, y totalmente de acuerdo que es como que le faltaba el predicado al documento, y eso es porque no me he atrevido como a dar hallazgos mucho más, más de lo que puedo decir y no escribirlos, porque me da un poco de terror, ¿no? Esta parte de hacer una clasificación de sentencias cuando alguien me va a decir: parece tu clasificación de sentencias un globo con agua pinchado, porque le falta como pues, consistencia o está muy vago y puede no resultar objetivo, ¿no? Entonces eso sí, me disculpo en el documento de eso. Ok. Y luego, bueno, de las 2 preguntas que me hacían, el nivel académico y el grado de independencia, bueno, ahí igual la literatura no vincula el grado de independencia con muchas otras cosas, ¿no? Porque, o sea, puede ser que un juez joven tenga mayor ambición, que es lo que les comentaba en algún momento, alguna ambición, pero resulta que jueces más jóvenes tienen o han tenido contacto con literatura o con diferentes tipos de concebir a la justicia y el Estado de Derecho, y entonces puede resultar en jueces más progresistas, ¿no? Entonces,
Esto pues necesita definitivamente un análisis multivariable para ver si es el tema de la juventud o si es el tema de meterle ahí alguna otra que clasifique la independencia, lo cual es súper complicado y no me estoy metiendo como a clasificar esa parte, ¿no? Y luego, esto estaba interesante, la creación la creación de mecanismos de designación que quiten a los partidos políticos, pues creo que también ahí hay como un debate importante. Cuando en los órganos electorales se quita como esta parte, o aparentemente se quita la parte política, ¿no? Y se queda como con un examen y una parte técnica, conocimientos, capacidades y demás, podría resultar que son autoridades electorales más objetivas o que no tienen, o sea, podría resultar, ¿no? Ahí se tiene que hacer un estudio y averiguar si eso es o no cierto. Pareciera que sí, pero en el caso, les comentaba, no hay una discusión porque al final lo que resuelven los jueces electorales son asuntos políticos, ¿no? Entonces hay una discusión, no tendría como una respuesta clara de si es o no mejor, o sea, creo que podrían haber como mecanismos para evitar que haya una incidencia tan fuerte de los partidos políticos en la designación de las y los magistrados, porque al final, pues, sí hay como una deuda, ¿no? O sea, a lo mejor en algunos casos explícita o en algunos casos no tan explícita, que, bueno, por si me impulsó tal o cual partido, pues tengo que ser como más benevolente a la hora de juzgar, ¿no? Podría ser, pero eso es igual, ¿no? Una idea, porque no hay un estudio dentro de mi trabajo que respalde como una afirmación de esa naturaleza. Pues creo que hasta aquí, doctora, podríamos escuchar a lo mejor a otros colegas. Genial. Entonces le doy la palabra a Jimena Molina. Jimé, ¿puedes conectar tu audio? Hola. Hola, Cecilia. Primero que nada, pues felicidades por el paper que presentaste y que seguramente fue un reto y yo creo que vas muy bien y pues qué gusto que te pudimos escuchar en esta ocasión. Y yo solamente tengo un comentario y es que, bueno, son dos en realidad. El primero relacionado con la clasificación de los perfiles que nos expusiste ahorita que vas a intentar hacer. De pronto me da la impresión de que están basadas casi exclusivamente en las variables de experiencia y trayectoria. Y entonces las otras variables que tú analizas o que más bien has recabado información como género, edad y escolaridad, terminan como por no parecer que no encajaron en ningún lado, ¿no? Como si no fueran importantes en la creación de esta clasificación. Y por otro lado, me parece que el texto que nos presentaste empieza a hacer como ya guiños a la hipótesis de que a lo mejor los partidos políticos que impulsaron a ciertos magistrados pues pueden ser favorecidos en sus sentencias, ¿no? Y entonces aquí justamente pasa, creo, lo mismo que con las clasificaciones. Las variables de género, de edad y escolaridad, pues que ya juntaste, también terminan como no encajar en ese argumento, ¿no? Y yo creo que la información que ya recabaste es por sí misma muy valiosa y que creo que sería importante como darle una salida en la investigación. Y ya básicamente esos son mis comentarios y pues de nuevo muchas felicidades y gracias por dejarnos escucharte. Muchísimas gracias, querida Jimena. Le vamos a dar la voz a Cristian Jaramillo. Gracias, Flavia. Gracias, Flavia. También muchas gracias, maestra Cecilia. Me sumo a Jimena, ha sido muy interesante escucharte y ha sido también muy interesante leer esta investigación. La gran duda que me deja la investigación en sí es una duda más metodológica. Es básicamente en cómo se va a medir, y me uno también a los doctores, a los dos doctores Hugo, en cómo se va a medir las sentencias y de qué manera uno va a determinar qué es una sentencia progresista y qué no es una sentencia progresista, ¿no? Ahora, yo creo de que sí es posible realizar esta determinación, ¿no? Sí es posible cuantificar si es que uno primero define qué es una sentencia progresista y a través de ese patrón
comienza más o menos a clasificar, ¿no?, las sentencias. Pero mi pregunta va a el problema de la relación, ¿no? O sea, para efectuar una relación, para que uno diga que efectivamente una variable influye en otra, es necesario hacer algún tipo de prueba, ¿no? Es necesario pasar por una correlación, por hacer algo numérico, algo estadístico, por ejemplo, y hacer correlación o algún tipo de regresión y poder determinar que efectivamente tales variables tienen tales impactos en la variable dependiente. Y eso yo no lo veo tan claro todavía, ¿no? Yo no sé cómo exactamente cómo planeas correlacionar tus variables independientes con tus variables dependientes. Y también me uno a lo que decía Jimena, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que aumentar más variables independientes le va a hacer un bien al estudio, ¿no? Claro, tenemos edad, tenemos escolaridad, podemos tener también sexo, podemos también tener años en que ha llevado años de estudios superiores, etcétera, ¿no? Pero eso no necesariamente va a mejorar la relación que nosotros hagamos, ¿no? Si es que nos apoyamos en hacer un estudio estadístico. Así que no sé en cuánto, mi pregunta va a eso, ¿no? O sea, ¿cómo se piensa correlacionar? ¿Se piensa hacer un estudio matemático? ¿Se piensa hacer algo más cualitativo? Y en cualquiera de los dos casos, ¿cómo también este estudio de caso, que es el caso mexicano, cómo esto podría elevarse para poder leerlo en otros países y poder más o menos determinar algunas relaciones con otros casos, ¿no? Por ahí van mis dos preguntas. Muchísimas gracias, Cris. Recuerdo que quienes quieran participar tienen que ponerlo en el chat para que lo vea, porque si no, no me doy cuenta. Yo tengo apuntado a Cristian Uribe. Buenas tardes a todos y todas. Nada, Cecilia, pues agradecerte por esta presentación, muy interesante. Creo que estás planteando un trabajo muy riguroso, muy innovador. Pocas personas se han atrevido, digamos, a abordar este tema como tú lo estás haciendo y yo creo que eso es un gran mérito. Además de que cada paper debe tener una idea, Flavia nos insiste mucho en que toda tesis doctoral que valga la pena, bueno, la palabra valga la pena se la acabo de poner yo, debe tener una tipología y una base de datos, y tú la tienes. Y yo creo que eso es algo que es importante destacar en tu investigación, y no es una base de datos pequeña además, ¿no? Son 118 magistrados, 700 ponencias. Creo que tienes bastante evidencia empírica y creo que la construcción de los perfiles que has venido haciendo en sí mismo es una gran contribución que por supuesto hay que seguir, digamos, indagando, ¿cierto? Con otras variables que, bueno, hoy ya, digamos, han hecho bastantes sugerencias en ese sentido. Y mi pregunta va muy en la línea de lo que mencionaba hace un momento Jimena, y es si podrías darnos más detalles acerca de cuáles fueron tus criterios de inclusión y exclusión de los jueces dentro de las 4 tipologías de magistrados que estás proponiendo. Y si te has encontrado con casos de jueces que en virtud de su trayectoria puedan encajar dentro de más de un perfil, ¿no? Y en ese caso, ¿qué has hecho, ¿no? Para resolver, digamos, esa posible ambigüedad. Entonces, pues, va, solamente eso. Muchas gracias. Tengo apuntada a Luciana. Gracias, Cris. Luciana, no sé si puedes poner tu audio. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, me sumo también a las felicitaciones para Cecilia. Muchísimas gracias, Cecilia, por compartirnos tu paper. En mi caso es la primera vez que leo con respecto a los tribunales subnacionales, a los tribunales electorales subnacionales en México. Entonces quiero contarte que para mí, para hacer una primera lectura, fue una gran experiencia. Me parece un paper muy claro, muy sencillo, es introductorio, hace un recorrido sobre las últimas reformas políticas. Entonces, realmente para mí fue una experiencia de descubrir y conocer cómo funciona, ¿no?, en este plano subnacional en México.
Y tengo dos comentarios, dos preguntas. En primer lugar, con respecto a las mujeres, si vos has podido delimitar algunos patrones o obstáculos que enfrentan las mujeres en este ámbito en donde la literatura nos muestra que las mujeres enfrentan algunos obstáculos en las dinámicas electorales. En esta dinámica de elección de las magistraturas, que no es electoral, si existen también, si vos podés identificar obstáculos a los que tienen que enfrentarse las mujeres, y del mismo modo, si vos has podido identificar diferencias entre los distintos estados, entre mayor presencia de mujeres y menor presencia de mujeres en los distintos estados, ¿no? Tal vez si tenés alguna hipótesis respecto a eso, tal vez respecto a los partidos políticos o a los senadores y senadoras que proponen a esas mujeres, o con respecto al tamaño del Estado, no sé, ¿no? Si has podido identificar estas dinámicas con respecto a las mujeres. Y el segundo comentario que tengo es que me parece que vos haces mucho énfasis en la reforma política del 2014, donde vos decís que se insertó el cambio para excluir los poderes políticos locales del proceso de designación con la finalidad de garantizar la independencia en las resoluciones que posteriormente emitirán los y las designadas. Y en ese sentido, uno puede decir que la intención de la reforma es, ¿no?, garantizar esta independencia de los poderes políticos locales, y otra cosa es evidenciar que realmente haya pasado eso. Entonces, justamente mi pregunta es si vos has podido hacer una comparación de las sentencias anteriores, recién estabas haciendo un comentario sobre eso precisamente, si has podido evidenciar las sentencias anteriores a esta reforma y posteriores para efectivamente evidenciar si se corresponde con esta pretendida independencia que dice la reforma, ¿no? Y en ese sentido me parece que sobrevuela también en el texto, de hecho hay un momento en donde vos haces un punteo de las características que tienen que tener los candidatos o candidatas a estas magistraturas electorales, y que están muy relacionadas con lo técnico, ¿no? Si han tenido una licenciatura, una maestría, doctorado, que por lo menos en los últimos 4 años no hayan tenido ningún cargo electoral, ¿no? Entonces, como esta gran diferencia entre lo técnico y lo político, en donde das a entender que se valora más lo técnico que lo político, ¿no? Y eso a mí me parece una falsa dicotomía. Entonces, si la consideras también para tu trabajo, profundizar, ¿no?, entre esta diferencia, y si realmente es posible hacer esa diferencia. Eso nada más, te vuelvo a felicitar por tu trabajo. Muchas gracias, querida Lu. Tengo apuntado 2 más, Carlos Guadarrama y Axel Hernández. Entonces, Carlos, si te puedes conectar. Ya, ¿se me escuchan? Sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Pues, Cecilia, felicitarte por el documento que estás preparando como tesis doctoral. De hecho, creo que el tema, tu trabajo conjuga 2 elementos muy interesantes que en la ciencia política se han ido posicionando, ¿no? Por ejemplo, la agenda de estudiar instancias del Poder Judicial, en este caso los tribunales electorales, y la otra, ¿no?, todo lo que implica el nivel subnacional. Ahora, pues ya aterrizado en México, pues seguramente va a traer un conocimiento muy amplio de lo que está pasando, ¿no?, en estos órganos jurisdiccionales, en las entidades federativas. Yo comenzaría haciendo un comentario respecto al documento que nos tocó leer. La sugerencia, por ejemplo, sería mantener una estructura, pues, bueno, más más sistemática en cómo se presentaban las cosas. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablábamos de la situación, bueno, se ha hablado de la situación de que el paper, pues, tiene varias ideas, ¿no? Bueno, si hubiera sido la idea que explica el perfil de los magistrados y magistradas, quizá hubiera convenido, ¿no?, empezar por un apartado teórico donde juntaras todos esos elementos, ¿no?, de los autores, ¿no?, que te hablan
de las variables, ¿no? De por qué el vínculo partidista, y a partir de eso quizá empezar a generar un pequeño modelo teórico de, bueno, esto entonces cómo lo voy a aterrizar en el caso mexicano. Después también me sumo, en ese mismo sentido, me sumaría la inquietud que tiene Cristian Jaramillo respecto a la parte metodológica. Un buen artículo, un buen paper también nos hubiera regalado este apartado donde nos explicaras, ¿no? Este paso de operacionalizar las variables, que de hecho creo que, bueno, en el documento es algo confuso porque hay situaciones que no quedan de todo claras, ¿no? Y también tú misma parece que te pones el pie, ¿no? Por ejemplo, en esta situación del vínculo partidista, reconoces que es débil, ¿no? Apoyarse en noticias, etcétera, pero después dice, entonces esto creo que conviene hacerlo mejor de esta otra forma. Entonces, bueno, ahí seguramente, ¿no? En un paper, ¿no? Que una versión más adelante, ¿no? Y propiamente en tu tesis doctoral seguramente aparecerá con más claridad este tipo de cosas. Y después, bueno, ya presentar el análisis de resultados, ¿no? Entonces, creo que esa hubiera sido una forma, sí, en el caso de que nos hubieras presentado el perfil de los y las magistradas. Después, respecto al problema, ¿no? de la variable dependiente y el número, ¿no? de la n tan grande, quizá convendría pensar en un muestreo estratificado, ¿no? Para elegir, para disminuir el tamaño y empezar por ahí, ¿no? O sea, tendrías que hacer una sistematización de las sentencias, ¿no? Para ver, pues, qué está ocurriendo con ellas, ¿no? En las entidades federativas. O sea, no sé, la N yo creo que va a quedar como en 250, porque regularmente eso es lo que ocurre, pero ya no van a ser las 700, ¿no? Y además, si lo haces estratificado, a lo mejor vas a encontrar otro tipo de variación, ¿no? A lo que se sumaría también esta inquietud que tú tienes, ¿no? Que es el perfil de las y los magistrados. De hecho, aquí yo también veía como no me queda del todo claro, ¿no? Si a los magistrados y magistradas las ves como unidades de observación o como variables independientes, porque también más bien las características que tienen estas personas vendrían a ser las variables independientes, ¿no? La edad, el perfil, la trayectoria, el vínculo partidista, más bien esos son las variables independientes o los factores que van a intervenir en la decisión. Ahora, una forma quizá de evaluar este impacto de estas variables sería ver si votan o no, en qué sentencias, ¿no? Si votan en sentencias progresistas, etcétera, y también ahí a lo mejor podría convenir, bueno, creo que sería más claro el vínculo entre uno y otro. De hecho, ahí una primera pregunta sería, ¿no? ¿De dónde encuentras las bases teóricas para las variables independientes que manejas, ¿no? O sea, me queda clara algunas que mencionas. Por ejemplo, la del vínculo partidista, sí mencionas varias referencias, pero por ejemplo, ¿dónde está el soporte teórico de la trayectoria en órganos electorales, ¿no? Por ejemplo, o de la educación, ¿no? Por ejemplo, en la variable educación seguramente hay mucho sobre socialización, ¿no? O sea, de que es diferente la socialización que reciben en escuelas privadas, públicas y aparte en posgrados. De hecho, yo creo también, bueno, pienso, mejor dicho, que un soporte que te daría también más respaldo en la tipología sería hacer si vas a hacer un análisis multivariable, sería el asunto del análisis de correspondencias múltiples, ¿no? O sea, que el mismo análisis estadístico te muestre cómo se están relacionando las variables de tus bases y de esa manera pues ya empezar a dar más luz respecto a la tipología que quieres generar, ¿no? Porque, bueno, de momento hablas de que ya tienes esos cuatro eh, cajones, pero bueno, a lo mejor el análisis de correspondencias múltiples te permitirá ver, ¿no? Cómo se relacionan incluso por edad y otro tipo de cosas. Pero bueno, para cerrar, pues sí, mi inquietud más bien es en el sentido de dónde encuentras ese soporte teórico, ¿no? de estas variables, ¿no? Y de hecho, bueno, otro comentario, perdón, sería, ¿no? Que manejaras muchas de estas variables que aparecen en la literatura como variables de control y solo definieras que una variable de tu repertorio que tienes sea la variable independiente que interviene en la decisión que toman las y los magistrados, ¿no? Entonces también ahí, bueno, en el diseño, ¿no? Ya cuando llegues a esa parte de si haces regresiones lineales o ese tipo de cosas, bueno, regresiones, pues podría ser de utilidad. Bueno, eso es todo. Gracias.
Gracias, Carlos. Y tengo apuntado a Axel Hernández. A todos y todas, buen día. Bien. Maestra Cecilia, me sumo a las felicitaciones. En verdad, sí ha sido un muy gran texto y una mejor exposición. El texto sí lo sentí como que algunos apartados, sobre todo en el segundo, que se mete a los factores, los sentí ya muy apresurados, como que tenías ya poco espacio para escribirlos, que no sentí que hubiera una descripción adecuada tanto en la literatura como en la metodología en la que se aborda cada variable. Esto principalmente fue lo que me pasó en la variable de vinculación partidista. Ya mencionas que le vas a cambiar el nombre y todo esto, pero siento que en el paper parece nada más que es una relación directa de, esta Cámara tiene tantos senadores o tiene mayoría de un partido, entonces los magistrados tienen que ser de ese partido. Porque siento que le falta un poco más metodológica, un poco más de método para decir cómo se relaciona el partido que está en el poder y cómo influye en el partido, en los magistrados. Y sobre todo, el segundo comentario que tendría que hacer sería en la literatura, si has visto problemas similares, cómo lo resuelven, qué variables utilizan, porque siento que sí hacen falta como que algunos textos pilares, que si quieres después te comento algunos, que son los que se me ocurren, para que veas más o menos cómo resuelven este problema de la vinculación partidista, qué variables utilizan, cómo se codifica, sobre todo en qué metodología están utilizando para probarla, que también fue algo que siento que me faltó, como que en este paper. Pero, nada más. Pero esto sí lo mencionas en tu presentación, que no te convencía cómo la literatura ha resuelto este problema. Quisiera saber cómo que me explicaras mejor por qué no te ha convencido. Y para no repetir lo de los demás, creo que sería todo. Muchas gracias. En verdad sí ha sido un texto muy fructífero. Felicidades. Muchísimas gracias, querido Axel. A mí me emociona tanto todos los que participaron. O sea, impresionante todos los comentarios de los dos comentaristas principales, o sea, los que tenían chamba que hacer. Pero además, Ceci, mira con qué cariño te han leído todos y todas, y qué buenos comentarios y dudas y sugerencias y recomendaciones. Yo ya estoy mayor, evidentemente. Recién comentábamos con alguna de las colegas, han participado los más jóvenes, aunque Cecilia nos ha dicho que los mayores de 50 somos mayores, lo ha dicho en su exposición y nos ha afectado. Yo no tengo más de 50, pero igual. O sea, nos hemos sentido abrumados, agobiados, pero han participado los más jóvenes. No sé de qué hablas, Flavia. Yo no sé de qué hablas. Nos encanta verles así. A mí me emociona. Ceci, ¿tienes tiempo? Estamos monitoreando las redes por si llegan más preguntas. Yo no tengo aquí más personas apuntadas que quisieran participar, entonces si te parece tendrías tiempo para hacer tus respuestas o comentarios de aquello que consideres oportuno. Tampoco se trata de que tengas que en este instante contestar a todo, no es un examen, no estamos en la defensa, aunque esperamos estar pronto. Y tienes la voz. Pues nuevamente, ¿no? O sea, les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de revisar el texto, que definitivamente sí, tiene muchas carencias. Por ejemplo, le falta toda la parte teórica que ahora me han comentado que está dentro de un capítulo diferente de la tesis y que entonces resultó ser medio ahí confuso, porque entonces le falta como el sustento de toda la explicación teórica de la variable independiente. Pero voy a tratar de ir como unas cosas que apunté para ir haciendo como algunas reflexiones. Me parece que uno de los retos a los que yo me enfrenté cuando estaba decidiendo el tema de investigación y cómo lo iba a abordar, es que en las investigaciones de abogados, digamos así, lo que hacen, y ahora entiendo por qué, o sea, quise ser como muy ambiciosa a lo mejor y decir, no, los politólogos tenemos Ns grandes,
hacemos estadística y entonces podemos clasificar las sentencias y ponerles 2 variables y entonces a partir de eso generar conclusiones como generales o más importantes. El tema es que cuando uno se adentra al estudio de las sentencias, como lo comentaba Hugo, es un mundo muy, muy complicado porque no es un factor únicamente el que probablemente interviene en que una sentencia se resuelva de una manera, en que sean sentencias coherentes, en que sean sentencias claras, ¿no? Ya lo decía el doctor Hugo, y sí, o sea, definitivamente cuando empecé a revisar como todas las sentencias, que son, les digo ahora, 700, y son solo las sentencias de un grupo del proceso electoral de 2015, ¿no? Les faltan todas las de 2016, pero creo que haremos algunos ajustes ahí en la investigación. Y entonces, pues para mí resultaba muy interesante intentar hacer algo con todas esas sentencias, ¿no? Las tengo clasificadas en una base de datos muy grande con diferentes características, ¿no? Desde cómo votaron los jueces, quién fue el juez que presentó el proyecto, y hay un montón de cuestiones que podrían incidir, ¿no? Sí, el equipo de abogados que trabaja con determinado magistrado o magistrado, o sea, tiene alguna influencia, pero entonces es como abrir, porque hay un montón de posibilidades de cómo funciona, de cómo incide una sobre otra. Y lo mismo pasa, me hacían como ese comentario, ¿no? Al final tengo un montón de características dentro de la variable independiente que pareciera que me estoy enfocando en 2 al final, ¿no? Y esto es, pues sí, porque al final necesito hacer un análisis multinivel, si eso es lo que al final decido hacer, o identificar cuál es la variable que para mí en la hipótesis es la que incide directamente en esto y comprobarlo y así hacerlo como se hacen las investigaciones, ¿no? Y lo que decía Jimena en su momento, y les decía yo también en la exposición inicial, ¿no? Supongo que cuando están, no sé si les pasa, ¿no? Cuando están haciendo bases de datos, al final terminamos teniendo tantos datos que parecen interesantes y que todos podrían tener una incidencia quizás directa, que nos quedamos, yo le llamo como a eso de, no, es que todo es importante, o sea, es que no le puedo quitar la edad, porque la edad es un factor que para mí resulta, no, pero pues es el partido político que lo impulsó, no, pero, ¿no? Entonces es muy complicado y para eso definitivamente uno tiene que tener como la claridad teórica y metodológica de cómo vamos a hacer ese curso de variables y les confieso, pues insisto, ¿no? Aquí en la confianza, que estoy como con eso, ¿no? Tratar como de seleccionar la metodología estadística correcta para que me permita usar todas esas características que tengo y ver cómo inciden unas con otras, o definir que esta es la que yo quiero intentar cruzar con el resultado de las sentencias, ¿no? Bueno, ahí va como la explicación del por qué estaba yo como tan entusiasmada con una N grande y que al final pues va a ser como complicado o a lo mejor no, si encontramos ahí con algunas, alguna forma de analizar sentencias, porque hay estudios, muchos, ¿no? Como decía el doctor Hugo Concha, pero normalmente estos estudios se enfocan a los 3 casos que analizan sentencias relacionadas con tal tema, ¿no? Entonces, estudios con análisis de sentencias y N grande, la verdad es que he encontrado solo algunos y no, en realidad no, así con N tan grandes no, pero lo que me decía Carlos es súper valioso, ¿no? A lo mejor hacer ahí alguna reducción, ¿no? Un muestreo estadístico o hacer algo que me permita reducir sin necesidad de ir al estudio de caso o quedarme con una entidad, pero poder tener una N que no necesariamente sean 700 sentencias, pero que sí sean 200, ¿no? Entonces ahí, de verdad, insisto, se los agradezco mucho porque me da algunas luces de cómo poder ir acotando la investigación.
Bueno, Cristian Jaramillo me preguntaba algo que decía, que hemos como retomado durante todo este ejercicio, que cómo medir las sentencias y cómo determinar si es una sentencia progresista o no. Sí, pues es la pregunta del millón, ¿no? Que estoy como justo eso, revisando en la literatura cómo lo han intentado clasificar, y es lo que acabo de repetir, ¿no? Es muy complicado, entonces estoy todavía como en esa parte. En cuestiones metodológicas, sí, o sea, la idea es cruzar, hacer un análisis, o algunas regresiones, hacer un análisis multivariable y ver, o sea, en un principio, ¿no? Ahora tendremos que analizar cómo se acota la investigación, pero en principio sí, hay dos bases de datos y correrlas a partir de regresiones y ver cómo una variable influye sobre la otra, ¿no? Que eso es lo que tenía pensado hacer. Que si había, sí, me ha pasado muchísimo que digo, a ver, este juez con este perfil embona bien en el cajón de juez político, ¿no? Híjole, pero resulta, y me pasa un montón con jueces, por ejemplo, que han tenido trayectorias académicas porque dan clases en una universidad, pero también han sido magistrados, o tienen una carrera judicial. Entonces, ¿cómo hacer, cómo decir si este es un juez académico porque, o sea, o tiene una trayectoria predominante como académico porque da clases, pero también ha sido juez? Entonces, combinan las dos, ¿dónde se clasifica, no? Y entonces ahí he tenido que definir el tema de los años, que a veces no me convence en la literatura, pues lo que hacen es, los estudios que hay sobre eso, es definir igual por tiempo, ¿no? Si el mayor número de años han estado trabajando como académicos, o darle como una ponderación a la relevancia o la influencia que ha tenido o como jueces o como académicos, pero eso pasa muchísimo, ¿no? Porque muchas veces combinan estas actividades, ¿no? La docencia, incluso no sé si la investigación, pero la docencia y el ejercicio del derecho. No tengo, Luciana, o sea, está bien padre lo que me preguntas, me encantaría tener como algunas respuestas, que a lo mejor sí lo puedo ir haciendo, no es el objetivo de la investigación, ¿no? Pero sería súper interesante, porque si ya tenemos ahí como el dato de que casi no hay mujeres, entonces estaría como muy interesante ver en qué estados sí y por qué en esos estados sí, y si se han enfrentado como esas mujeres en concreto a problemas, o cuando las designaron, o qué partido las impulsó, ¿no? Eso estaría, no tengo ningún hallazgo sobre eso, pero sería interesante a lo mejor para otra investigación, o para tener ahí datos interesantes más, ¿no? Que se le puedan sacar a la base de datos, que al final pues seguramente estará disponible en algún momento para que también alguien más la pueda trabajar o sacar elementos que resulten a lo mejor de interés, ¿no? Bueno, los más han sido como comentarios. En el aspecto teórico, con lo que les decía en un principio, sí, como que me faltó toda la parte, meterla en el documento, la parte teórica, pero estoy revisando pues mucha literatura sobre comportamiento judicial, principalmente que estudian a los jueces en Estados Unidos y no jueces electorales, ¿no? Que son jueces constitucionales, ¿no? De la Suprema Corte, de otros países. Y hay otras características u otras variables interesantes que no estoy incorporando yo en investigación, pero por ejemplo, en estudios que han hecho para América Latina, a lo mejor afirman que en casos de resoluciones que tienen que ver con temas financieros, si son temas que están en la agenda pública, eso puede ser un factor determinante para que un juez se mida en algún tipo de resoluciones, ¿no? O en temas en algunas resoluciones relevantes, ¿no? Si la resolución es mediática,
entonces los jueces como que se retraen o pueden ser más reservados en el análisis. Hay un montón de factores que la literatura menciona, por ejemplo, incluso el Producto Interno Bruto, cómo está conformado el Congreso, hay muchas características, muchas variables, por decirlo así, que podrían intervenir. En el caso yo tomé de la literatura un tipo, ¿no?, de análisis que hace Richard Posner y que hace como una clasificación de cómo se puede medir el comportamiento judicial para Estados Unidos, y esa es la literatura que he estado como retomando, que carece el documento, pero sí tiene un sustento, y lo tengo como en la investigación más amplia, y a partir de ahí es que decidí que esas variables podían ser importantes para mostrar cómo influían en las sentencias. Y finalmente, creo que ahí ha quedado como un poco ambiguo, y lo noto en los comentarios, y creo que es algo que debí también explicar en el documento. El tema del impulso de los partidos políticos no es para mí, o podría ser uno de los factores más importantes, pero en mi investigación no es no es la variable, o no es la característica central, ¿no? Estoy como con un análisis de la teoría actitudinal del comportamiento judicial, en donde no necesariamente el partido político que los impulsó es el que entra, sino otro tipo de características como las que están ahí descritas, ¿no? La trayectoria profesional predominante, la experiencia profesional, la edad, otro tipo de características. Pues muchísimas gracias, doctora. No sé si con eso... Lo apagué, ¿verdad? No sé por qué. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por los comentarios, porque de verdad que me están ayudando como a ver dónde están las deficiencias, ¿no?, en la investigación, y que cuando me acerque al momento de la defensa de la tesis, bueno, pues quede como más nutrida y con menos huecos, y definitivamente aplaudo a la doctora Freidenberg, a la doctora Salmorán, a todas y todos ustedes por generar estos espacios, ¿no?, con las investigaciones, que luego es bien difícil que fuera de nuestro comité nos lean, alguien nos digan con este cariño que ustedes han hoy demostrado, ¿no? Me han dicho, podrías darle por acá, entonces se los agradezco muchísimo. Me quedo con todas esas reflexiones para pues intentar mejorar esa investigación, y les prometo que cuando esa investigación esté completa se las voy a compartir con mucho cariño también. Doctora, muchas gracias. Gracias a ti, Ceci. Evidentemente, investigar es tomar decisiones. Yo espero pronto estar en la defensa de tu tesis. Creo que no eres consciente de todas las decisiones que hay que tomar, pero hay que tomarlas, y una de ellas es acotar. No puedes seguir abriendo ventanas. Si sigues abriendo ventanas, va a seguir entrando aire. Si sigue entrando aire, no vamos a cerrar nunca eso. Entonces yo creo que, como bien te dijeron ya en los comentarios, y también te señaló Hugo, un paper, una idea, una tesis, una variable dependiente. ¿Querés saber qué explica eso que te interesa? Es decir, las sentencias, pues ya sabes ya sabes lo que lo explica. Ya sabes que el sexo no explica eso. Ya sabes que la edad no explica eso. Cortemos, podemos. No, podamos, no podemos, ¿sí? Pero hay que tomar decisiones, cariño. Y eso, claro, duele, porque uno lleva un proceso de investigación muy grande, de mucho tiempo, y cortarlo no nos gusta. Pero ahí hay una tesis doctoral y un montón de papers, así que ya mismo hay que cerrar eso. Y yo te agradezco muchísimo que te hayas expuesto a esto. No es fácil. Cuando uno está en un proceso doctoral como el tuyo, como el de Cris, ¿no?, como cuando están ya muy avanzados, lo que uno quiere, no quiere es ponerse a que te revisen, porque uno dice, yo quiero resolver. Pues yo creo que al contrario, estos ejercicios son los que nos ayudan muchísimo, Ceci. Entonces, yo creo que tienes una tesis fantástica.
hay que tomar decisiones, hay que achicar y acotar cuanto antes, y evidentemente hay desafíos que ya a esta altura no los vas a poder resolver, ¿no? Entonces tampoco, pero eso es normal, porque acuérdate que nosotros cuando generamos conocimiento con suerte avanzamos así, pero tú vas a dejar un montón de preguntas, un montón de propuestas que gente, por ejemplo, como Axel, que está estudiando las decisiones del Consejo General del INE, le van a venir muy bien, porque él se nutre de una investigación como la tuya, ¿no? Entonces, está excelente que tú avances un poquito, no quieras abarcar todo, porque no hay tesis doctoral buena o mala. Hay tesis doctoral que se termina o no se termina. Entonces, o no hay tesis. Así es que yo espero que pronto estemos todos convocados a tu defensa y que esto se cierre un capítulo, lo cual está bueno para empezar otro. Yo te agradezco muchísimo tu buena exposición, agradezco muchísimo a mis queridos amigos, a los Hugos, al doctor Hugo Picado, al maestro Hugo Concha, por la generosidad de sus comentarios, por acompañarnos, espero verlos más por aquí. Tenemos una próxima cita, como saben, en abril, es una cita al mes. La próxima es el lunes 5 de abril, donde presentará su ponencia la doctora Betilde Muñoz Pogosian sobre reformas para garantizar los derechos LGBTI en las Américas, y oficiarán como comentaristas la doctora Erika López Sánchez y Mariana Huesca Barrales. Así que ojalá que todos y todas nos puedan acompañar con este nivel de lectura, con este nivel de respeto, leyendo el texto y haciendo comentarios a Cecilia y a quien sea el ponente, en este caso la doctora Betilde, y agradezco también el esfuerzo de todas y todas por conectarse con cámara. Como ustedes bien saben, para WADA y para mí es importante que esto no sea una simulación, un seminario donde conecto una pantalla para escuchar y estar, sino sí nos importa que haya un intercambio interesante entre unos y otros. Entonces, aunque sea, para que haya intercambio tiene que haber conexión, para que haya conexión tengo que verle la cara a la gente. Y no hay nada más feo que ver pantallas en negrito, con letritas. Así que millones de gracias a todos los que se han conectado del equipo aquí, que han leído y que han participado, y también a quienes nos han seguido en Facebook. Ceci, ha llegado momentos que ha habido como 70 personas conectadas, que son las que yo vi, y doy la palabra a la doctora Guadalupe, a ver si no se me desconecta, por si quisiera cerrar. ¿Guada? Muchísimas gracias, Flavia. No, simplemente quiero agradecer a todos ustedes. En primer lugar, obviamente, a Cecilia, ya te lo han dicho, no voy a repetirlo. La verdad, qué coraje de mostrar los avances de tu investigación doctoral. No es un proceso fácil, pero creo que acá te han dado varias ideas, varias pistas para ir acotando el tema. Digo, independientemente de las observaciones y de las carencias que tú misma notabas en el trabajo, quédate también con lo positivo, y siento que haces un trabajo en el que hay muy poca literatura, ¿no?, sobre las legislaturas locales en el doctoral, y en ese sentido estás también construyendo información, y eso responde a muchas de las dificultades que has tenido que enfrentarte. Y nada, a este equipo de verdad maravilloso por reunirnos con esta constancia. Flavia y yo lo comentábamos hace rato, nos encanta que participen, y sobre todo nos encanta que participen los más chicos. Y también nada, reiterar el agradecimiento a quien nos sigue en las redes sociales. Sin duda, como decía Hugo Picado y Hugo Concha, este es un tema que puede abrir distintas líneas de investigación, y sin duda el trabajo de Ceci va a ser una contribución para abrir esa brecha. Nos vemos en abril. Muchas gracias. Bueno, creo que se quedó congelada la doctora Freidenberg, pero... Le pasa cada vez. Pero me parece que... Buenísima vez. Pero creo que podemos despedirnos. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós, adiós, cuídense. Buenas tardes, gracias de nuevo. Bye. Felicidades, Ceci, bye.